iglesia no hace falta de tener mucho entendimiento, sino que la iglesia ahora mismo está en un proceso en el cual está pensando en el próximo pastor y en la próxima administración que nos toca de vivir desde el sábado hacia adelante. Y todos aquellos que nos reunimos en esta iglesia tenemos una visión clara de lo que queremos para la iglesia. Tenemos una visión clara para lo que queremos en nuestra vida personal y de lo que queremos para nuestras casas. Porque te voy a decir algo, nosotros no dependemos de nadie, nosotros dependemos de Dios. Ahora bien, necesitamos administradores y recibir la administración conforme lo establecido por la palabra. Cuando lo creen, pueden decir amén. Pues nosotros somos una iglesia que estamos sujetos a nuestros pastores, ¿sí o no? Y cada pastor tiene una visión y agradecemos el tiempo donde estuvo Emilio Motos con nosotros y trajo su visión y estuvimos un tiempo de crecimiento con él. Pero ahora la iglesia está caminando en un barco dirigido a un propósito donde la mano de Dios nos va a llevar para seguir creciendo conforme su palabra. Y yo pensando en esto desde anoche, durante el día, decía, ¿qué es lo que en este tiempo no he podido realizar más? ¿Qué es lo que me ha impedido de no crecer, de no desarrollar, de no recibir? Y había una palabra que se clavaba en mi corazón, y es esta: excusa. Quédate porque lo voy a estar repitiendo durante el mensaje. Excusas. Y este es el tema que ponía en mi corazón, Sebas. Excusas. ¿Por qué? Porque el 98% deja un 2% por ser de no crecer más, de no desarrollar más, de no querer entrar y vivir más en la presencia del Señor. El 98% es que nace desde mi corazón poner excusas para no querer alcanzar. Ahora tú vas meditando en el proceso del mensaje y vas a ver, como siempre, Dios va a poner una salida en el tiempo en el que estás viviendo. Acompáñenme en la palabra del Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Una palabra muy predicada, pero el Señor me ponía este texto como base. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Levanta tu mano conmigo y repite: no podía a causa de la multitud. Pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dale un aplauso fuerte, por favor. Todos conocemos esta historia de Zaqueo, del encuentro personal que tiene Zaqueo. Os pongo en contexto, aunque ya todos lo saben. Está Jesús administrando y viene de enfrentarse con un pueblo muy necesitado, tanto a nivel económico, como a nivel político, como a nivel de espiritualidad, porque escaseaba en ese tiempo. Recordamos que venimos de 400 años de silencio y donde ha empezado a resurgir un ministerio durante 6 meses llamado Juan el Bautista, y se ha visto un destello del amor de Dios, de la justicia de Dios después de 400 años, y se ha visto reflejado una administración profética por medio de Juan el Bautista. Pero hasta Juan el Bautista hay una decadencia espiritual terrible, y se ha levantado una serie de hombres en ese tiempo, el cual empezó a conquistar al pueblo de Israel. Y en ese tiempo nos situamos que está el pueblo romano y está conquistando ahora al pueblo de Israel. Tienen una libertad expresiva religiosa, pero no tienen todavía una
una expresión todavía para ser libres delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque solamente al estar presos, al estar cohibidos por los romanos, influencian en medio de la sociedad ese agotamiento y ese pensamiento de que no podían ser libres. Pero no solamente era eso, sino que ahora era doble lo que pertenecía al sistema religioso para ser gobernadores en ese tiempo. Tanto los altos cargos como los que estaban a trato con el pueblo los tenían oprimidos en un sistema religioso en lo cual recibían simplemente una liturgia, pero no recibían la vida de Dios. Y ahora se encuentran de esta manera, que Jesús empieza a ministrar y trae libertad a todos aquellos que se acercaban a él. Se acercaban los niños y los niños recibían la administración de Jesús. Se acercaban los huérfanos, las viudas, se acercaban los enfermos, se acercaban los incomprendidos, se acercaban todos aquellos, y Jesús tenía una administración para cada uno de ellos. Jesús era el administrador de aquellos que venían por multitudes buscando pan, y Jesús era el administrador de aquellos que simplemente una mujer necesitaba una administración a solas y también lo administraba. Por lo tanto, hay un cambio radical en ese momento donde Jesús está ministrando. Y claro, en ese momento Jesús tiene que traer una administración porque tiene un desarrollo de tiempo aquí en la tierra. Está durante 3 años administrando y queda muy bien fundamentado lo que Él quería hacer. Porque donde hay una visión, porque donde hay una realización, hay que dejar un fundamento. No vale pasar el tiempo porque sí. Y Jesús se encontró con una palabra que empezó a derribar y empezó a tirar, y era esto: que cada vez que administraba a alguien ponía una excusa delante por lo que había vivido, por lo que estaba viviendo. Y Jesús administraba con una visión en lo cual Él no procuraba de traer una nueva religión, Él no procuraba de traer un nuevo movimiento, Él lo que procuraba era traer una relación personal con el Dios eterno. Claro, pero eso cuesta cuando hay una trayectoria donde han sido absorbidos, donde ha habido un legado, donde han sido administrados y recibiendo en un proceso de tiempo un aprendizaje que no era la vida de Dios. Y eso cuesta derribar. Y ahora Jesús se enfrenta con cada uno de ellos. Y yo como base he tomado este capítulo. ¿Por qué? Porque se encuentra este hombre, el cual Zaqueo tiene oído de lo que Jesús está haciendo. Y ahora Zaqueo tiene 2 imposibilidades. Una, por el negocio, por el trabajo que él tiene. Y otra, por su situación personal. ¿Qué es su situación personal? Una, el primer obstáculo que habla y dice de que él es jefe de los publicanos. Su labor que emprende en ese tiempo era cobrar tributos al mismo pueblo, el cual estaban siendo, como bien he dicho, oprimidos tanto religiosamente como por los romanos. Y ahora encima la opresión del mismo pueblo interno, en lo cual era un recaudador de impuestos. Pero no un recaudador de impuestos cualquiera, sino que dice una palabra exacta y dice: él era jefe de los publicanos. O sea, ya es algo aún peor. Él ordenaba y decía: tú tienes que estar en esta puerta, tú tienes que estar en este camino, tú tienes que estar en este lugar, tú tienes que estar oprimiendo aquí, tengo aquí una lista de los deudores, tú tienes que ir a ese lugar. Y él era el encargado de todos los que estaban allí de organizar para traer esa opresión y recaudar, una para el pueblo romano y otra para el beneficio personal de él. Es decir, de que tenía una estima el pueblo de él gravísimo, porque no solamente era un recaudador, sino que era el jefe, era el que organizaba. Jehová Dios reprenda toda manipulación del diablo. ¿Sabes que hay jerarquía de espíritus diabólicos, el cual hay encargados para oprimir? Hay espíritus que vienen para traer opresión al pueblo. No
cualquiera que vienen para tentar, que vienen para hacer mal a la iglesia, sino que hay jerarquía, el cual empiezan a ministrar en ciertos sitios. ¿Saben? Se lo digo por experiencia. Hemos podido pastorear una iglesia, un pueblo, y hemos sentido que cada vez que entrábamos por el camino de ese pueblo, sentíamos una opresión impresionante. ¿Saben por qué? Porque durante 40 años, estos que ahora eran ya evangélicos, eran católicos y todavía procesaban y creían. ¿Sabes eso de cuando antes creíamos, de cuando nos poníamos las túnicas esas rojas? Bueno, nosotros no hemos llevado, pero los antiguos sí. O esas moradas, eso eran morados con un cordón aquí, y hacían promesas, se hacían nudos. También aclamaban al tío Ramoncico, ¿se acuerdan de todas esas cosas? Y ¿saben lo que ocurre? Que es que había un principado religioso, el cual oprimía a esos pueblos. Nosotros lo hemos sentido. Que Dios nos reprenda en el nombre de Jesús. Hay jerarquías. Y ¿sabes? No estaba bien visto. Si había gente que oprimía y recaudaba, este era jefe. Tenía un mayor cargo de opresión. Pero, ¿qué tiene Jesús? No hay poder diabólico que Jesús no pueda derribar. Y ahora, Zaqueo dice la palabra santa. Procuraba ver quién era Jesús. Párate en ese versículo. Yo lo estaba leyendo y me arrepiento. Procuraba ver quién era Jesús. Habla de acción. Procuraba ver una actitud. Quería conocer quién era Jesús. Y cuando nace de él, en procurar, en querer, en motivarse, está derribando todo lo que él está viviendo. Él está viviendo con la opresión de que nadie le quiere, de que todo el mundo le señala. Pero ¿qué tiene escuchar a Jesús de lo que él ha hecho? ¿Qué tiene la palabra de que Jesús ha cambiado y ha transformado esa casa? ¿Qué tiene cuando escuchas que Jesús está cambiando a una juventud en la iglesia de Palomera? ¿Qué tiene ese poder cuando tú escuchas algo? Eso empezó a inundar en medio de él y dijo: quiero procurar de saber quién es Jesús. Y cuando procuró querer conocer a Jesús, hubo una transformación dentro de él y le llevó a tener una acción para derribar todas las excusas que le ataban para no realizar el propósito que Dios tenía para con él. Porque escúchame, esta es la primera que te voy a decir. Hay excusas que impiden el propósito de Dios que se cumpla. Amén. Porque esta es la primera excusa que él podía tener. Y es: yo no puedo acercarme a Jesús por el negocio del cual estoy emprendiendo. Hoy derribamos en los pensamientos religiosos que Jesús afecta y hace llegar a todo el mundo que procura de tener un encuentro con él. Él podía decir: si mi negocio muy simple, ¿por qué me voy a acercar a Jesús? Si mira cómo estoy viviendo, Él no me va a aceptar. Si es lo que tengo a mi lado y me rechazan, Jesús también me va a rechazar. Y eso es una excusa para no acercarse a Jesús. Pero ¿sabes? Jesús no es como el hombre. Jesús nosotros limitamos, pero Jesús rompe toda limitación. Qué bien. A Jesús no le importa cómo vienes. A Jesús lo que le importa es que tengas una actitud de encontrarte con él. Porque Jesús tiene la capacidad para no dejarte de la manera en la que estás. Porque hay negocios que quizás hemos entendido que no están bien. Quizás hemos entendido que para acercarnos a Dios primero tenemos que ser santos. Y eso no es así. Jesús te quiere tal y como tú estás. Pero escúchame bien, pero Jesús no te va a dejar de la manera en que te encuentras. Tiene el poder para cambiar
cambiar ni transformarte. No hay ninguna excusa para que tú vengas a los pies de Jesús y Él pueda cambiar y transformarte. Es más, te voy a decir algo. Jesús no entiende el por qué en nuestra cultura tenemos unos pensamientos el cual nos impida de acercarnos a Jesús. Hay a veces que por nuestros pensamientos culturales, de cómo criamos, estaba hablando muy de nuestros hijos, y esto me ponía el Señor, de la forma en la que los criamos, de la forma en que cada día impregnamos de nuestra cultura, a veces son esas excusas para acercarnos al Señor. Amén. Pero el Señor ha venido rompiendo toda cultura. Y hay un sistema implantado, y ese es lo que decía, y es la palabra del Señor. ¿Por qué me dices esto? Porque he visto en mis carnes cómo por medio de nuestra cultura se han alejado de los pies de Jesús. Una carta escrita, Tiro, de un familiar que ya había partido. ¿Y sabe lo que ponía en esa carta escrita? Viviendo todos en esta calle y nosotros viviendo en otra esquina, en la misma urbanización, una esquina con otra. Tuvieron que cerrar las puertas que pegaban las cocinas con las puertas de colindantes de su casa. Las cerraron y tuvieron que abrirlas por el otro lado. Han escrito una carta y han dicho: para los restos de la vida, todas nuestras generaciones serán contrarios de los que están ahí. Cuando Dios reprenda todo lo que no viene de parte de Dios, contradicciones en medio de nuestro pueblo. Jesús rompe todo para diabólico. Joven que me estás escuchando, falta que el Dios te dirija a su hijo en esta vida. Hay un plan diseñado para cada uno de nosotros. No hay nada que impida que os acerquéis a los pies de Jesús. Pero os voy a decir algo. Vivir de tal manera que Jesús pueda obrar en vosotros y que no haya ningún impedimento para que haga el plan que el cual tiene para todos vosotros. Porque mira, el primer plan que Jesús tenía para un joven llamado Gedeón empezó con las excusas, diciendo: yo soy el más joven de la familia más pequeña. Pero ¿sabes algo? Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Y rompió toda estadística, porque Gedeón, siendo el más pequeño de la tribu más pequeña, pudo sacar un hombre íntegro para ser un libertador en medio de ese tiempo. ¿Sabe lo que ocurre? Que rompiendo excusas sacamos hombres de Dios. Porque hay a veces que por ver una generación joven no pensamos que pueden ser transformadores de ambiente. Y hemos visto que en este tiempo Palomera se está cambiando. Palomera se está cambiando. No hay excusa para que puedas emprender lo que Dios te ha determinado. ¿Qué excusa es la que tienes para no seguir creciendo en la presencia del Señor? ¿Es cultural? ¿Es por lo que estás emprendiendo? ¿Qué es lo que hace para que no sigas avanzando en la presencia del Señor? Porque te vuelvo a repetir, tú no dependes del hombre, tú dependes de Dios. Y si Él te ha transformado, no hay nadie que te pueda señalizar. Ahora, Él ha roto con el primer obstáculo, que era lo externo. Pero hay algo personal. Y es que dice que era pequeño de estatura. Habla de una limitación personal. Y vemos en las Escrituras muchas limitaciones en las cuales hombres de Dios alcanzaron a ser llenos de la palabra del Señor, porque rompieron con esa excusa de las limitaciones personales. Tenemos que ir al gran Moisés, el cual tenía una limitación personal. ¿Sabes cuál era? Que decía que no podía hablar bien. Y esa limitación se la puso delante de Dios y dijo: pero mira, ¿cómo me llamas a mí siendo tardo de hablar? ¿Y sabes lo que le dijo Dios? Mientras sea yo el que te envíe, habrá victoria garantizada. Porque tus limitaciones no dependen de tus capacidades. Porque si es por tus capacidades, verdad que no podremos tener
ser enviado por aquel que sí puede hacer todas las cosas. Y cuando es Dios el que nos envía, rompe toda limitación. Dios puede hacer grandes cosas con un hombre que ni siquiera podía hablar bien. Pero no solamente con Moisés, sino que vemos limitaciones, porque quizás sea una mujer, y hemos visto en la palabra del Señor como mujeres han podido ser utilizadas por la mano del Señor. No solamente como mujeres, que a veces tenemos limitaciones. No sé por qué hoy estoy compartiendo esto, pero te lo voy a decir. Cuando entremos a pastorear en Galapagar, había un problema en la iglesia. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que la administración que Dios tenía era por mi compañera. Empezó a tratar con las mujeres que estaban alrededor de la casa. De donde ellos vivían a la iglesia había como del chivo aquí. Así. Y empezó a tratar con esa juventud. Empezó a ministrarles. ¿Sabe lo que ocurrió? Que a la semana el Espíritu Santo la utilizó para traerlas a la iglesia. Y detrás de ellas, ¿sabe lo que ocurrió? Vinieron ellos. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque no hay excusa para que lo que tú tienes a tu alrededor vengan a la iglesia. Yo puedo utilizarte en este tiempo para que tu casa sea fortalecida en el nombre de Jesús. Limitaciones internas. ¿Me dejan un poquito avanzar? 3 minutos. Las limitaciones internas nos hablan de pensamientos. Hay pensamientos que nos limitan. Pensamientos que decimos que no valemos, no servimos, siempre voy a servir, voy a caer de la misma manera, en los mismos tropiezos. ¿Y sabes lo que ocurre? Que las limitaciones que tú te pones en los pensamientos son fortalezas que el enemigo quiere levantar, pero que Jesús quiere darle vuelta. Cuando ponemos pensamientos en nuestra mente, hay a veces que perdemos el propósito del Señor. Y miren, Dios nos ha llamado a ser fortalecidos, no solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, sino también cómo pensamos. Porque la palabra del Señor nos enseña que tal pensamiento tienes, así tal es el hombre. Y necesitamos tener en este tiempo un pensamiento de victoria, un pensamiento de conquista, un pensamiento de seguir conquistando. Y da igual quién pase por este lugar, lo que necesitamos es romper excusas para poder acercarnos y romper toda la limitación. Mira, las excusas pueden ser razonables, pero no siempre arrastran la fe. Vuelvo a repetirlo. Las excusas pueden ser razonables, porque hay a veces que tenemos pensamiento por medio de enfermedades, por medio de problemas económicos. A veces son razonables y tenemos en nuestra mente ese pensamiento y son razonables por lo que vivimos. Pero escucha, todos esos pensamientos de limitaciones, por pensamientos aunque sean razonables, no van acompañados de la fe, porque la fe está por encima de los pensamientos razonables. Vuelvo a repetírtelo. Hay a veces que piensas cosas y dices, es que no puedo avanzar más por el estado en que me encuentro, porque tengo enfermedad, porque no tengo economía, porque quizás el ambiente donde soy no es bueno. Y son pensamientos razonables, pero escúchame, pero son contrarios a la fe. Y todo lo que no viene de la fe son limitaciones de excusas que impiden que sigas creciendo y avanzando en los propósitos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús se encontró con un paralítico de Bethesda, ¿sí o no? Se encontró con él y ¿qué tenía? Un pensamiento de excusa. ¿Por qué dices esto? Por su declaración. La declaración del paralítico es esta. ¿Te imaginas que Jesús pasa por la puerta? Él habla de 38 años. 38 años en ese estanque. ¿Habría allí más gente? En 38 años habla de que Él está allí. Yo no sé, ni lo pone la Biblia de cuánta gente hay en ese estanque. Pero Jesús, imagínate de qué pasa, y este es el estanque, y Él se encuentra aquí detrás. Y ahora pasa por medio de ciegos, pasa por medio de enfermos, pasa por el medio de otros cojos, pasa por el medio de una multitud de gentes, pero Él se encuentra el último, y Jesús empieza a pasar por cada uno de ellos, y Jesús
No se para en aquellos que estaban ciegos ni que estaban enfermos, no. Va directo y se encuentra con este paralítico. Y yo meditando decía, ¿cómo te has ido a parar y establecer con él esta conversación? Y por medio del tema en el cual estaba pensando, el Espíritu Santo ponía este pensamiento en mí. Y me venía y me hablaba y decía, venga la Escritura. Y encuentro por medio de la confesión del paralítico el pensamiento de excusa que le limitaba razonable, pero que era contraria a la fe. Cuando los demás tenían una necesidad y Jesús se encuentra con él. Y Jesús en esta tarde nos mostraba, y yo te quiero transmitir este mensaje. Jesús tiene que hablar con él, porque tiene una excusa mental que está impidiendo que la fe no avance. Y es que cuando tiene una conversación le dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¡Pum! Y enseguida se activa la excusa. ¿Y qué excusa es? No tengo a nadie que me acerque al estanque, por eso no puedo ser sano. Y Jesús empieza a derribar esa excusa. Jehová Dios lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Era una excusa razonable, sí o no. Era paralítico, no tenía nadie y estaba enfermo. Era una excusa razonable, sí, pero era contraria a la fe. Y Jesús, que es el autor y consumador de la fe, viene para derribar toda excusa que no viene por medio de él. Y ¿sabes lo que le dice? Mira, no te estoy diciendo de que cómo puede alguien ayudarte. No estoy diciendo la excusa que tiene. No te estoy diciendo de que sea algo razonable por el que estés en este lugar. Te estoy diciendo de que si quieres hoy alcanzar el romper lo que está deteniendo que la fe no avance, para que tu matrimonio siga, para que tu vida espiritual crezca, para que tu enfermedad salga en el nombre de Jesucristo. Te estoy diciendo que lo razonable se vaya hacia ahora en el nombre de Cristo, porque hay fe para derribarlo. ¿Y saben lo que logró? Derribando la excusa, alcanzó el propósito. No era el propósito que solamente se sanara, sino que también se salvara. Porque Dios no hizo planes para tus excusas, hizo caminos para tu propósito. Vuelvo a repetirte. Porque Dios no hizo planes por tus excusas, sino que hizo caminos para tu propósito. Por encima de todo lo que tú tienes, vives y experimentas, Dios tiene un propósito. Amén. Jehová Dios reprenda todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Zaqueo derribó por las cosas externas y por las cosas internas todas las excusas que impedían de acercarse a Dios y crecer en el Señor. ¿Saben por qué? Porque la Escritura sigue y dice, y Jesús dijo, hoy es necesario de que yo pose en tu casa. ¿Saben lo que ocurre? De que cuando Jesús entra en nosotros, todas las excusas se marchan. Porque escucha, esta palabra de posar no es lo mismo de entrar y salir y ya está. Esta palabra de posar es estar un tiempo razonable de comunión. Y cuando es un tiempo razonable de comunión, escucha, todo aquel que tiene una comunión con Él es transformado, es cambiado. Todas las excusas desaparecen cuando Él mora en nuestra casa. Te dejo con esto. Ponía aquí que ninguna excusa a partir de mañana impida que tu casa, tu vida y todo lo que tienes por alrededor, juntamente con la iglesia, deje de crecer en el nombre de Jesús. Vamos a derribar todo pensamiento, vamos a derribar toda excusa y dejemos que la persona de Jesucristo more en medio de la iglesia, de nuestros matrimonios, de nuestras casas, de nuestra vida, para seguir creciendo y encontrarnos cada día con